vida espiritual es a veces 2 pasos o 3 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Yo desearía que todos fueran solos pasos hacia adelante y que fueran solos aciertos y que nunca mi fe desmayara o echara para atrás, pero así no es. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Yo creo que eso les da descanso, pensar de que no estás solo. Creías que eras el único que tenías altibajos espirituales, pero no, eso nos pasa a todos. Tenemos altibajos espirituales. Y quiero hablar hoy de 2 personas en la Biblia que nos demuestran esos altibajos espirituales. Hay una persona con la que voy a iniciar y es alguien que no debería tener fe, sin embargo demostró mucha fe. Y eso es muy curioso, muy curioso. A veces hay no creyentes que tienen más fe que creyentes. ¿No has visto eso? ¿No has visto cuando estás en el colegio y eres un mal cristiano? Y estás en la mala y te dice un compañero, usted no es que ora, pues pídale a Dios. Tiene más fe ese chico que el chico que viene a la iglesia. Y vamos a ver también hoy otra historia de alguien que debería tener fe y no tiene fe. Que entró en crisis de fe. Entonces, las crisis de fe son normales. Pero vamos a analizar desde la palabra de Dios cómo podemos superar. ¿Vale? ¿Amén o no? Entonces vamos con la primera persona que quiero hablar y la encontramos en Lucas capítulo 7. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Y le dijeron, preste atención, las razones por las cuales Jesús, según ellos, debería ayudar a este hombre. Y es que si alguien merece tu ayuda, es él. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque yo no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Tremendo. Tremendo que Jesús se maravilla y se sorprende de 2 cosas. Nosotros encontramos en la Biblia que el Señor se maravilla y se sorprende de 2 cosas. Se maravilla de la fe y también se sorprende de la incredulidad. Se sorprende de esas 2 cosas y en este caso se sorprendió de la fe de este hombre. Y yo digo una cosa: si Dios se va a maravillar de algo de mí, que sea de mi fe y no de mi incredulidad. Que Dios no me diga: no, hermano, pero qué incredulidad tan terrible. Usted que lleva tantos años en el evangelio, además es pastor, y con esa incredulidad me sorprende. No quiero que esas sean las palabras de Dios. Yo quiero que me diga: wow, qué fe tan tremenda. No he hallado tanta fe en Chiquinquirá como la que tiene Osmar. ¿No quisieras tú que Dios dijera eso de ti? Y no que dijera: no, qué incrédulo este. Qué incrédulo este. Qué falta de fe tan terrible. ¿Qué más tengo que hacer para que me crea? Yo no quiero que Dios diga eso de mí. Entonces Jesús dijo que este hombre, este soldado, este militar, tenía una gran fe. Y esto solo lo ha dicho de 2 personas en la Biblia. Y ninguno de ellos era judío ni creyente. Este centurión romano y una mujer sirofenicia que era extranjera, que se vino desde otro país a rogarle a Jesús que sanara a su hija que estaba endemoniada. Solo de ellos 2 es que Jesús dice: qué fe tan tremenda. Pero casi que de la mayoría del resto dice: qué incredulidad tan horrible, oiga. Qué falta de fe. Si el Señor Jesús, que Él está presente, pero si viniera hoy y se presentara físicamente
y nos mirara a los ojos, ¿encontraría qué tipo de sorpresa en ti? ¿Incredulidad o fe verdadera? Hablemos entonces de este hombre, que quiero hablar un poquito sobre este centurión. Un centurión es un soldado o un militar, digamos como hoy diríamos un capitán, que tendría 100 personas a su cargo, por eso se llama centurión. Centuria habla de 100. Entonces tenía más o menos 100 soldados a su cargo. Entonces los ancianos le rogaban a Jesús que lo ayudara. Por favor, este tipo se merece que tú le ayudes. O sea, si alguien ha sido bueno es este, vea, es un extranjero que no solo nos quiere a nosotros, nos respeta, nos trata bien, sino que ha sembrado en nosotros. Él construyó una sinagoga. No solo eso, sino que pónganse a pensar ustedes, un romano que defendía a los judíos. Le caía mal al resto de los romanos, porque ellos eran enemigos. Los judíos veían a un romano y les daba rabia. Y los romanos veían a un judío y los trataban como perros. Así que lo que hizo este centurión romano fue algo muy diferente a lo que hizo los demás. Así que le costó dinero y también le costó el aprecio de la gente. La gente empezó a despreciarlo. Sus compañeros le decían: ¿usted qué le pasa, hermano? No se junte con esa chusma. ¿Cómo se junta con esa gente? ¿Cómo los cuida? Y además les construyó una sinagoga, que eso no es barato. ¿Cuánto vale construir una casa? Y una sinagoga es más que una casa. Así que invirtió dinero. Así que, obvio, uno diría: este tipo se merece las bendiciones de Dios. Este tipo sí se merece ser ayudado por Dios. Este tipo sí, Señor, ten en cuenta sus ofrendas. Y no solo eso, sino que era un tipo que tenía un esclavo, que era un niño judío, un joven judío, que dice que lo apreciaba mucho y estaba intercediendo por él. O sea, el nivel de altruismo de este romano, espectacular. El nivel de generosidad, o sea, sus obras manifestaban que él era digno de recibir un milagro de Dios. Sin embargo, esto no era lo que pensaba el romano. Lo que estamos diciendo es lo que pensaban los judíos, escúcheme bien, y es el pensamiento que tiene nuestra sociedad. El pensamiento de nuestra sociedad es que si nosotros somos buenos, entonces Dios nos bendice. Y entre más buenos seamos, tenemos más merecimiento de sus bendiciones. Sí, por eso muchos vemos en Navidad a Jesús como Papá Noel. Si te portas bien, hay regalos. Los regalos son para los niños que se han portado bien. Y muchos piensan que Jesús es Papá Noel, o que Dios es Papá Noel, que los regalos de Dios son para los que se portan bien, para los que hacen buenas obras, para los que ofrendan más en la iglesia, los que dan para el 15 y los que no dan, eso sí, no. Muchos dirán: no, pastor, pero ¿sabes que aún en la iglesia ese pensamiento está vigente? Hay personas que no vienen a la iglesia el domingo y se sienten mal, porque creen que Dios no los va a bendecir esa semana. Que si hubiera ido a la iglesia, no le hubiera pasado lo que le pasó. Que si hubiera orado y leído la Biblia, no hubiera pasado ese problema difícil. Esto es castigo de Dios. Pero en cambio, si voy a la iglesia todos los domingos muy juiciosito y no falla, entonces Dios me va a bendecir más. Y Dios me va a dar más y Dios me va... No, soy el consentido de Dios porque soy juicioso, porque sirvo, porque soy bueno. Y muchos de pronto están ahí sentados diciendo amén, pero ¿sabes que ese no es el pensamiento de Dios? El mismo centurión romano les dio hasta ejemplo de cómo se debería pensar. Y en 2 ocasiones el soldado romano le dice a ellos, o a Jesús le manda a decir: no soy digno. Esa era la fe de este muchacho, que aunque no era digno, él sabía que Dios lo podía hacer. Amén. En este lugar, y vengo a darle una mala noticia para comenzar: ninguno de los que están sentados en este lugar, ni el que está parado, somos dignos. Nuestras buenas obras no nos llevan al cielo. Nuestro esfuerzo humano no es lo que nos dice la palabra del Señor, que para Él nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Sobre todo esas obras que nosotros pensamos que compramos un favor de Dios, que compramos algo de Dios. Hay cosas
que nosotros no sabremos hasta llegar al cielo, pero yo sí sé que cada vez que una persona se acerca a Dios sintiendo que Dios está obligado a responder su oración, se va a decepcionar. Tremendo. Cada vez que una persona se acerca a Dios pensando que Dios tiene que hacer caso a su oración, porque usted ha hecho cosas buenas, porque usted se ha cuidado, porque usted se ha mantenido en la fe, porque usted lleva años y otros cristianos se alejaron de Dios y luego de un momento a otro llegaron y como si no hubiera pasado nada. Cuando pasa eso, nos vamos a decepcionar de Dios. Lo que Dios hace para esa persona, lo que Dios hace por nosotros y las bendiciones que derrama sobre nosotros son por gracia. Sublime gracia que a un pecador salvó. Si te va bien esta semana, si te ha ido bien en el trabajo, si te ha ido bien, no es por los mercados que has regalado, no es por las ofrendas que has dado, no es por lo juicioso que has sido en la iglesia, que obedeces todo lo que el pastor te dice, porque llegas puntual. No es por eso, porque lees tu Biblia todos los días, porque oras, porque hiciste un ayuno en estos días. Si algo bueno recibes es por gracia y no por ninguna otra cosa. Lo dice la Biblia, Efesios 2, 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es que yo sí oro y ese no. No te jactes de ser salvo, porque es por gracia. Por eso es que tú ves personas que llevan muchos años en los caminos del Señor y luego llega uno que perdido toda la vida y en un instante se transforma. Por gracia, no por merecimientos. Acá hay cristianos de años como yo, de muchos años, que tal vez no hemos matado, no nos hemos emborrachado, no hemos cometido pecados así. Y vemos a una persona que cogió y mató y se rebeló, drogadicto, borracho, y la misma gracia para él. A veces hasta nos podemos enojar y Señor, ¿esto es injusto? Porque todavía como creyentes creemos que es por nuestras obras. Pero no es por nuestras obras, es porque Dios tiene mucha gracia para darnos. Tu salvación no viene por algo de que tú hagas. Es un regalo de Dios, no se basa en lo que hayas hecho. Nadie puede presumir de haberse ganado la salvación. Nadie. Mire cómo lo dice Romanos 5, 1 al 2. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Por fe, pero es un regalo inmerecido. La fe es la herramienta que usamos para entrar al reino de los cielos, pero es un regalo de Dios. El perdón es por gracia. La salvación es por gracia. La paz que tienes es por gracia. La sabiduría que tienes es por gracia. El consuelo que tienes es por gracia. La prosperidad que tienes es por gracia. Hay personas que a la hora de la ofrenda se enojan. Dicen, pero yo cómo voy a dar si yo esto me lo gané de mi trabajo, del fruto de mi esfuerzo, y meten la mano al bolsillo y no la sacan. No se han dado cuenta que lo que tienen es por gracia. A otros no se les dio. A otros no se les dio, se te dio a ti. Y fue, ¿por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, por gracia. Por gracia. Todo lo que Dios nos entrega es por gracia. Y lo accedemos a eso por la fe. Pero es por gracia, es gratis, es un regalo que Dios nos da. Nada de merecimiento. Y quiero que te vayas hoy con eso en tu mente clarísimo, clarísimo. Nada que yo haga hará que yo sea más salvo. Es por gracia. Muy bien, pensemos una vez más en el centurión. Jesús decía que este hombre tenía una gran fe. Y analicemos un poquito la fe de este hombre. Hay 3 etapas en la fe de este hombre. Y para que tú, por favor, no decaigas en tu fe. Yo quiero hoy motivarte a que tu fe crezca. Sí, a que tu fe crezca. Todo lo que recibes de Dios lo recibes por gracia, pero es a través de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible que... No dice que es difícil, sino que es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, es imposible agradar a Dios.
Y yo quiero que hoy crezcas en fe. Y veamos un poquito la fe de este centurión romano. Lo primero es que este hombre creía que Jesús era capaz. ¿Cuántos creen que Jesús es capaz? No, estoy hablando en serio. ¿Cuántos creen que Jesús es capaz? ¿Por qué arrancaron a pedirle plata a un cuentagotas? ¿No es que creían hace un minuto que Jesús era capaz? No creemos que Jesús sea capaz, es la verdad. Sea honesto. Cogemos atajos. No, pastor, como no encontré novia en la iglesia, entonces me voy a ir a buscar una del mundo porque tú no eres capaz de conseguirme una con temor de Dios. Eso es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que Dios es capaz. Eso fue lo primero que pensó el romano. Dice que cuando oyó a Jesús, envió a los ancianos para saber si vendría a sanar a su siervo. Este hombre había escuchado hablar de Jesús en algún lugar. Hay un Jesús que sana, por ahí hay un hombre que dicen que sana enfermos, resucitó a un Lázaro. Hay varios leprosos que están diciendo que lo sanó. Dijo, yo creo que él puede sanar a mi siervo. Yo sé que él es capaz y él ha demostrado ser capaz. Así que lo primero que nuestra fe debe fortalecerse mucho es creer que Jesús es capaz. ¿Cuántos creen que Jesús es capaz para su problema? Amén. Dígalo ahora sí con seguridad. Él ha sido capaz. Escúcheme algo, porque algunos creen, no sé por qué, que su problema es nuevo, que Dios jamás ha tenido que lidiar con eso. Y nosotros creemos que somos re especiales. Sí, andamos por la vida diciendo, no, es que el Señor sí, yo he visto que sana, pero es como otras cosas. La mía no, la mía es una enfermedad huérfana. ¿Será que Dios no puede con una enfermedad huérfana? No, es que la mía es un problema crónico. ¿Será que Dios no puede con un problema crónico? La Biblia dice que había un ciego de nacimiento. Eso sí es un problema crónico. Y lo sanó. Entonces tú tienes que creer que Jesús es capaz para poderte acercar con esa fe que agrada al Señor. El Señor te lo dará, sí, porque Él tiene gracia para dar, pero tienes que tener fe. Este es el comienzo de la fe. Creemos que Jesús es capaz. Muy bien, pero va a otro nivel. No solo el centurión creía que Jesús era capaz, sino escúcheme esto, porque yo sé que muchos aquí creen que Jesús es capaz, pero creen que Él no quiere. Y el centurión se dio cuenta de que no solo Jesús era capaz, sino que Jesús estaba dispuesto. No, eso el Señor, eso ya los milagros no son para este tiempo, dijo alguien. Eso era para la época de los apóstoles y los discípulos en esa época. No, eso es únicamente para cuando van a evangelizar las personas y entonces la sanidad viene sobre Dios porque quiere salvarlos, pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no, nos toca convivir con este dolor hasta morirnos. Porque yo sé que Dios puede, pero como que no quiere. ¿Se acuerdan que Jesús se acercó? Un leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué dijo Jesús? Yo no sé si quiera. No, sí quiero. O sea, el Señor siempre quiere. ¿Usted cree que Dios está feliz con el matrimonio vuelto nada que usted tiene? ¿Que Él no quiere restaurarlo? ¿Usted cree que Dios le fascina verlo a usted que no alcanza a llegar a fin de mes y suplir sus necesidades económicas? ¿Usted cree que Dios disfruta eso? Algunas ven a Dios como un Dios sádico que disfruta del mal de las personas, y eso no es así. Entonces Jesús puede, pero Jesús también quiere. Jesús dejó su trono. Escúcheme, dejó su trono. Se humilló a vivir la experiencia humana. Se dejó sacrificar en la cruz. Y ahora viene usted a decirme que no quiere. ¿Qué más demostración de que Él quiere? De que dejó todo eso. ¿Cierto? Es como la chica que el novio está todos los días ahí en la casa y todos los días le compra regalo y todos los días le trae sus muñecos y todos los días le da palabras de amor, y la mamá le dice, mi amor, ¿por qué no ha aceptado a ese chico como su novio? Es que no sé si quiera. Y así somos con Jesús. Él ha demostrado que quiere, que está dispuesto. Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, mire, coja este versículo y escríbalo, que es que a veces se nos olvidan estos versículos de la Biblia, escríbalo en algún lugar de su casa donde usted lo vea todos los días. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también
todo lo demás. ¿Qué significa esto? Que el Señor está dispuesto. Entonces, este centurión romano entendió que Jesús podía y que Jesús quería. Pero otra cosa que hizo este centurión romano fue que él no se basó en ninguna otra cosa sino en la palabra. Es decir, se basó en la evidencia de la palabra de Jesús y ya, y nada más, porque todo a su alrededor podría decirle: no, no se puede, usted es romano, esto, la bendición es solo para los judíos, no, estamos en una época en que los milagros no pasan. Muchas voces pudieron haberse escuchado. ¿En qué se centró este romano? En la palabra. El versículo 7 decía: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo único que tú necesitas es una palabra de Dios, porque si hay algo fijo en esta vida, es algo que Dios haya dicho. Tiene más reversa una moto que la palabra de Dios. No, aunque hoy hay motos con reversa, ¿no? La palabra de Dios no tiene forma de no cumplirse. Escúcheme, la palabra de Dios no tiene forma de no cumplirse. ¿Sabes qué veo aquí? Que lo que hizo este romano fue esculcarle la lengua a Jesús para que dijera algo. Porque tan pronto lo dijera, eso se iba a cumplir. Déjenme darles un desafío esta semana, iglesia. Métase en la presencia de Dios y escúlquele la lengua a Jesús hasta que diga una palabra para usted. Que usted sienta que es para usted. Que usted lea la palabra y dígale: Señor, háblame, necesito una palabra para mí. Y busque su palabra hasta que salga esa palabra que Dios tiene para ti. Puede ser por tu familia, puede ser por tu negocio, puede ser por tu salud. Búsquela, escárvele la lengua a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tan pronto salga la palabra de la boca de Jesús, eso ya es. Eso ya es, iglesia. Escarbémosle la lengua a Jesús esta semana. Eso fue lo que hizo el romano. Le hizo escarbar a Jesús. Di una palabra. Es lo único que necesito. Di una palabra. Lo único que necesito de ti es una palabra. Y tal vez es lo que necesitas hoy para tu problema. Una palabra de Dios. Una palabra rema específica para tu necesidad. Si tú buscas la presencia de Dios y si tú le pides que te hable para cierta situación, no pares hasta que Él hable. Y cuando Él hable, levántate, porque eso ya estuvo hecho. Porque eso es lo más certero que hay. En otras palabras, tu palabra, Señor, es todo lo que necesito. No necesito confirmaciones. Porque hay personas: ay, Señor, necesito una confirmación. Sí, no necesito confirmaciones. Entonces, este centurión romano era un hombre de fe. Un hombre que no debería tener fe y tenía fe. Una persona que no tenía temor de Dios, que no conocía de Dios, pero tenía fe. Pero ahora vengo a hablarles de un personaje en la Biblia que debería tener mucha fe, pero estaba en crisis de fe. Y tal vez voy a hablar a uno que otro hoy aquí. Personas que deberían tener fe, pero no la tienen. Y te vas a sorprender de quién es, porque es uno de los grandes de la Biblia, de quien Jesús mismo dijo que era el más grande. ¿Se imaginan quién es? ¿Quién dijo Jesús que era el más grande de los profetas? A ver, estudiantes de la Biblia, los de espada y café. Juan el Bautista. Oiga, Juan el Bautista. Mire lo que pasó con Juan el Bautista. Lucas 7, 19 al 23 dice: los envió al Señor, Juan a sus discípulos, los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? ¿Qué pasó, Juancho? Perdiste la fe, hermano. Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a mucha gente. Mire que no respondió, sino que siguió haciendo lo que venía haciendo. Dice: sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió a la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Juancho se estaba apartando.
Juancho estaba dejando de ir a la iglesia. Estaba dando pereza leer la Biblia al Juan. Ya no adoraban la iglesia, las canciones le parecían canzonas cursis, levantar las manos, que lo vieran llorando. Y Juan era el que bautizaba con esa pasión tremenda. Estaba bautizando gente, pero ¿sabe qué? Llegó un momento de crisis de fe a su vida y Dios dice, Dios bendice a los que no se apartan. No te apartes, no importa la crisis de fe que tengas, no te apartes. Por favor, no seas Juancho. Imagínese el profeta pasando por una crisis de fe. Juan había estado ahí en el ministerio de Jesús. Juan estuvo cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. ¿Y qué es lo que está pidiendo Juan? Una confirmación a esa palabra. ¿Y se acuerdan del centurión romano? Una palabra tuya bastará. Y aquí Juan, ¿qué está diciendo? Necesito confirmación. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven el contraste? Así se ve una crisis de fe. Ay, no, yo no creo que eso sea para mí. Yo no creo que esa palabra. ¿Será que sí? Ay, yo no sé. ¿Será que Dios es? Ay, ¿será que Dios existe? Crisis de fe. Ahora, no estoy diciendo que sea mala una crisis de fe. El problema es apartarse de Dios en medio de esa crisis de fe. Yo pasé mi crisis de fe, claro que sí. Yo llegué a un tiempo en que dije, oiga, un momentico, ¿yo por qué es que voy a la iglesia? ¿Porque van mis papás y ya? Yo tengo que tener una razón para ir. O sea, ¿por qué es que yo leo la Biblia y oro? Señor, hagamos algo. Necesito saber si tú eres real, si tú existes. Así que yo no critico a Juan porque yo también tuve mi crisis de fe. Y no está mal. Y no está mal. Lo feo es quedarse en esa crisis de fe o dejar que la crisis de fe te aparte. Entonces, Juan había dirigido a otros a Jesús, pero aún así, en esa celda que estaba, Juan estaba en la cárcel, recuerden. Aún así, en esa celda, él empieza a dudar, comienza a cuestionar. A diferencia del centurión romano, ¿no? Que Juan tenía experiencia en las cosas de Dios. Juan era un creyente de mucho tiempo. ¿Y Jesús qué hizo? Dice que siguió haciendo lo que venía haciendo. Es decir, no le dio una palabra. A diferencia del centurión romano, a Juan Jesús no le dio una palabra, sino que ¿qué hizo? Siguió con su vida. Siguió haciendo lo que venía haciendo, liberando a los demonios, básicamente sanando a los enfermos, curando a todos los que estaban. ¿Sabe qué quería decir Jesús con esta actitud? Díganle a Juan que no necesita nada nuevo. Creyentes de hace tiempo que están aquí, que están conectados, no necesitan de algo nuevo. No necesitan de una señal como la estaba pidiendo Juan el Bautista. No necesitas más. Jesús dijo, Juan, no vas a recibir más. Déjame decirte algo. Lo que Dios te dijo en una época de luz no es falso porque estés en una época de oscuridad. Es decir, la palabra del Señor no ha cambiado desde aquel primer día que te la dio. Jesús no ha dejado de ser el Mesías porque Juan tenga dudas. La tormenta no dejará de detenerse. No dejaremos de cruzar al otro lado solo por el hecho de que haya una tormenta. Recuerda que Jesús dijo antes de cruzar la tormenta, pasaremos al otro lado. Ya lo dijo, pero la tormenta no invalida la palabra de Dios. Iglesia, la tormenta no invalida lo que Dios ya te dijo. Creyentes antiguos, creyentes como Juan, no necesitas otra palabra, ya se te dijo al principio. Es que creer y confiar. Tremendo. Dios ya te ha hablado. Si lo que dijo, si Él dijo que todo estaría bien, entonces todo va a estar bien. Pero la tormenta, no importa, todo va a estar bien. Pero la enfermedad, tranquilo, todo va a estar bien. Si Dios dijo que todo iba a estar bien, todo va a estar bien. No importa cómo se vean las cosas, no necesitas más de lo que Dios ya te ha dado. Todo lo que le dijo Jesús a estos hombres, que le dijeran a Juan, eso ya eran citas del Antiguo Testamento. Que los ciegos vean, que eran textos del Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el punto? Es que necesitas entrar en la palabra en tiempos oscuros. No por una nueva palabra,
sino para que el Señor te recuerde las que ya te dio. Necesitas recordar las palabras que ya recibiste. Amo mucho las personas que escriben, porque anotan lo que Dios les habla. Y bueno, este año estuvimos en Espada y Café, este año estuvimos con las predicaciones acá en la iglesia. ¿Por qué aquellos que apuntan no van y retoman esa libreta? Y se toman un día con un buen café, un termado de café, y empiezan a ver todo lo que Dios les habló. Ya no necesitas una palabra nueva, solo necesitas recordar lo que Dios te ha dicho. Y si tú no copias, entonces, si tú no escribes, ¿cómo guardas todo lo que Dios te ha dicho? Bueno, tal vez confías en tu memoria, pero necesitas pasar tiempo con las promesas que Dios ya te dijo. Retómalas, ve a ese baúl donde quedaron escondidas, desempólvalas y sácala y dile: Señor, me aferro otra vez a esta palabra que me diste, como el centurión, que se aferró a esa palabra y no necesitó nada más. No necesitó nada más. Eso te sostendrá en los tiempos oscuros. Dice Lucas 7, 24 al 28, y termino con otra observación. Ponle que a lo que pasó aquí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por las más leve brisa? Aquí está hablando Jesús de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista predicaba en el desierto? Entonces Jesús les dice: ¿a quién fueron a ver ustedes? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Espere. A ver, aquí está hablando Jesús de Juan. Pero Juan está en una crisis de fe. Juan se quiere apartar de los caminos de Dios. Juan está mandando pedir confirmaciones, no cree en ti. Y tú estás diciendo que es más que un profeta. Y ahí fue ahí mismo. Tremendo. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. A este tipo sin fe, incrédulo. Y Jesús está diciendo que ningún hombre es superior a Juan. Me sorprende. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús dice: no me decepciona tu falta de fe. No me decepciona tu falta de fe. Y un Señor, pero es como el hijo pródigo. No me decepciona que te hayas ido a gastar mi herencia. No me decepciona que te hayas apartado de Dios porque una persona en la iglesia te sacó la lengua, te miró feo o no te saludó. No me decepciona que hoy estés enojado conmigo. No me decepciona. ¿Yo qué? Señor, pero yo soy la persona más decepcionante para ti. No me decepciona. Si no lo decepcionó Juan, que dijo: oiga, Señor, ¿en serio usted es el Mesías o no? Si no lo decepcionó Juan, Jesús no dice que está decepcionado de nosotros. No te quedes atascado en ese momento que te alejaste de Dios. Hay personas que se alejan de Dios y piensan que han dejado de ser hijos de Dios. Hay personas que han pecado estando en la iglesia y dicen: ya no soy digno. Déjame decirte algo: nunca fuiste digno porque fue por gracia. Nunca fuiste digno. Juan, nunca fuiste digno. Yo no te llamé porque fueras digno. Yo no te hice mi mensajero. No te hice el que iba delante de mí porque fueras digno. Yo lo hice por gracia. Señor, pero yo me voy a alejar de Dios porque no soy capaz de mantener una vida en santidad. Es que yo no te traje porque fueras santo. Yo te alcancé porque tengo gracia para contigo, porque te amo. Esta palabra tal vez es para alguien que se ha alejado de Dios y está mirando de lejos la iglesia y los caminos del Señor y está haciendo coquitos a ver si de pronto puede ir, pero qué vergüenza, yo con todo lo que he hecho. No has decepcionado a Jesús. Tal vez las personas sí nos decepcionamos porque no somos Dios, pero Jesús no se ha decepcionado de ti. Porque no es por tus méritos que tú eres salvo.
Es por la gracia de Dios. Entonces, la recomendación que veo que Jesús hace aquí es que no debemos quedarnos estancados en nuestros fracasos. Como cantamos ahorita, y ahorita lo vamos a cantar, Dios no me juzga por mis fracasos. Lo cantamos, pero fracasamos y nos sentimos juzgados por Dios. Como si Dios no supiera que íbamos a fracasar. ¿Cuántos han tenido hijos acá? A ver, alcen los papás, las mamás, alcen la mano. Alcen la pata, no, alcen la mano. Hay hartos papás. Una pregunta. ¿Ustedes sabían que en algún momento sus hijos la iban a embarrar? Y sí, claro, todos sabíamos porque iban a fallar. ¿Cómo que no? Ay, mi hijo perfecto, no. Todos sabíamos que iban a fallar, ¿cierto que sí? ¿Por qué los tuvieron? ¿Por qué los tuvieron? ¿Que fue un accidente? No. ¿Saben por qué? Aún sabiendo que iban a fallar, ustedes los tuvieron. De la misma manera, Dios nos ve a nosotros. Sabía que íbamos a fallar. Sabía que íbamos a retroceder. Pero eso no decepcionó a Dios. ¿Sabía que Juan iba a fallar? Claro, Juan me va después a dudar de mí. Pero ¿sabe qué? Nadie va a ser mayor que Juan, porque es por gracia. La Biblia dice que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Muchos saben que la Biblia 7 no significa que 7 a la octava ya no. No, habla de que todas las veces que caiga, se va a levantar. Y lo que me encanta es que dice que el que cae, ¿quién es? El justo. Señor, ¿cómo me puedes llamar justo si yo caí? Pues no sé, cosa de él, pero nos llama justos, a pesar de que caímos. Entonces, déjame decirte en esta mañana para que cobres aliento. Tu historia no ha terminado. No te sumerjas en la autocompasión por tus errores y por tus fallas. ¿Qué te recomiendo? Confiesa tu pecado, límpiate las rodillas y siga. Y tienes que aprender a verte como Dios te ve. No como te ven las personas ni como te ves tú mismo. ¿Cómo te ve Dios? Hermoso, santo, justo, un hijo amado.